Universidad del Sinú, Elías Bellara Zainú. Bueno, la materia a desarrollar pues de Derecho Integracional o Derecho Internacional. Este video, además de mi persona, Diana Sofía Rodríguez Ballestero, está integrado por Dalija Acosta Mercado y María Martelo Amaya. Bueno, el tema a desarrollar en el día de hoy son las Naciones Unidas. Pero antes de eso quiero tomar conceptos básicos como lo que es los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son aquellos inherentes al ser humano, los cuales se tienen que respetar, son propios de él, los tiene por el hecho y por la condición de ser humano, de ser persona. Estos derechos humanos deben de respetarse, deben ofrecerse por parte del Estado y a nivel internacional unas garantías en protección en relación a ellos. Los derechos humanos son aquellos que favorecen, los cuales hacen capaz a una persona de mantener una dignidad humana. Entonces, las Naciones Unidas, ¿qué son las Naciones Unidas? Es aquella organización la cual es nacida de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial. Las Naciones Unidas son un conjunto de más de 30 organizaciones afiliadas que se conocen un conjunto de sistemas de Naciones Unidas que colaboran y dan solución a los problemas de la humanidad. La ONU, un sistema de organización, trabajan mientras miran promover el respeto de los derechos humanos, proteger el medio ambiente, luchar contra las enfermedades y fomentar la paz y el desarrollo y disminuir la pobreza, y incluyendo la educación. Las Organizaciones Unidas, en breve, en siglas, la ONU, se ha convertido en un marco global para que la mayor parte de la actividad internacional del planeta sean diplomáticas, económicas, humanísticas, para que, dado a esta estructura compuesta por 6 órganos principales, 5 de ellos son los siguientes: la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, el Consejo de Administración Fiduciaria, la Secretaría, que se encuentra en la sede de New York, y el sexto, que es la Corte Interamericana de Justicia, que se encuentra en La Haya. La Asamblea General está compuesta por 192 estados, miembros de cada uno de estos cuales tienen derecho a un voto. Se trata de deliberar sobre las cuestiones importantes relacionadas con la paz, la seguridad, la admisión de nuevos ministros, las cuestiones presupuestarias, que adoptan decisiones con mayoría de 2/3 de esta asamblea. Las decisiones sobre estas cuestiones se adoptan con una mayoría simple. El Consejo es un órgano de Naciones Unidas, el cual incumbe en la responsabilidad de mantener la paz y la seguridad en el mundo. El Consejo se compone por 5 personas, 5 miembros permanentes de China, Estados Unidos de América, Francia, Reino Unido, la Federación Rusia, y 10 elegidos en la Asamblea General por periodo de 2 años. Bueno, la Asamblea General tiene unas siguientes funciones y poderes que hacen parte de unas comisiones y principios. La primera comisión es la Comisión de Desarme y de Seguridad Internacional. La segunda comisión es la Comisión de Asuntos Económicos Financieros. La tercera es la Comisión de Asuntos Sociales y Humanitarios y Culturales. La cuarta comisión es la Comisión Política Especial de Decolonización. La quinta comisión es la Comisión de Asuntos Administrativos y de Presupuesto. La sexta comisión es la Comisión Jurídica. Además de eso, existen unas comisiones de procedimiento. Existen también unas comisiones de procedimiento, como se los estaba diciendo, que se ocupa de la organización y el manejo de asuntos dentro de la misma asamblea. Dichas comisiones son la mesa de la asamblea, formada por el presidente y los vicepresidentes de esta asamblea, que consisten y persisten dentro de las comisiones principales. La comisión de verificación de poderes, formada por 9 miembros, que se encargan de examinar y de reportar las credenciales de los representantes. Bueno, como todo, tiene un periodo ordinario y uno extraordinario. El siguiente a explicar va a ser el periodo ordinario, que tiene pues 2 sesiones donde se elige un nuevo presidente y a 21 vicepresidentes y los presidentes con sus 6 comisiones principales, para asegurar esta distribución geográfica y que se encuentre de alguna u otra forma equilibrada.
La presencia de la Asamblea se rota anualmente entre 5 grupos de estados de África, Asia, Europa Oriental, América Latina, Europa Occidental y otros estados. Cada uno de estos periodos ordinarios de sesiones de la Asamblea comienza con la presentación de la memoria en labor de las organizaciones de debate general en uno de estos estados de miembros. A menudo por boca de sus jefes de Estado o de gobierno, expresan opiniones sobre la amplia gama de cuestiones internacionales que se pueden presentar en su país. Bueno, la Asamblea también puede reunirse en periodos extraordinarios, como les venía diciendo, existen periodos ordinarios y extraordinarios. Bueno, se dan sesiones extraordinarias en solicitud de la seguridad, bien sea en la mayor parte de los miembros de las Naciones Unidas o por parte de un miembro, pero si la mayoría está de acuerdo con esto, pues se accede a través de ese acuerdo a que se dé pues una sesión extraordinaria. Por otro lado, también se puede sesiones de emergencia de 24 horas bilaterizadas en relación a la solicitud de un Consejo de Seguridad aprobada por el voto y 9 miembros de dicho Consejo, por la mayoría de estos miembros de las Naciones Unidas o por un solo miembro si la mayoría está de acuerdo, como les venía diciendo. El otro órgano es el de Consejo de Seguridad, que se expuso al principio. Es el órgano el cual las Naciones Unidas, cuya responsabilidad primordial es el mantenimiento de la paz y la seguridad, conforme a la Carta de las Naciones Unidas, de los estados de los miembros están obligados a aceptar y a cumplir las decisiones del Consejo, mientras que los otros órganos pueden dar recomendaciones. El Consejo de Seguridad tiene unos miembros los cuales está compuesto por 15 miembros, los cuales 5 son permanentes y los 10 son elegidos en la Asamblea General por un periodo de cada 2 años. El otro órgano es el Consejo Económico y Social, que tiene iniciales SOSOC. Es un órgano que coordina la labor económica, social de las Naciones Unidas y de las instituciones y organismos especializados que conforman un sistema de Naciones Unidas. Está conformado por 45 miembros elegidos de la Asamblea General con mandatos de 3 años. Cada miembro tiene derecho al voto y a tomar decisiones dentro de un órgano del cual la toman dentro de la mayoría siempre. Está también el Consejo de Administración Fiduciaria, que se encarga todo lo relacionado con lo territorio, lo económico dentro de una administración. Este órgano fue establecido con el fin de supervisar la administración de los territorios del fideicomiso o bajo un régimen de administración fiduciaria. Su finalidad es promover que los habitantes de los 11 territorios del fideicomiso originales puedan llegar a un gobierno propio, a una independencia. La Corte Internacional de Justicia, pues el otro órgano, es el principal órgano judicial de las Naciones Unidas y su sede se encuentra en La Haya. Se encuentra para resolver las controversias jurídicas entre los estados y las partes. La emite las opciones consultivas en las Naciones Unidas, dentro de las Naciones Unidas, y dentro de sus partes emite las opciones consultivas de las Naciones Unidas y las organizaciones especializadas, y el estatuto de la Corte es parte integral de la Carta de las Naciones Unidas. Los miembros de la Corte pues está integrado por 15 miembros elegidos por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad en votaciones independientes, de acuerdo a sus méritos y no a su nacionalidad. Se procura que estén bien representados en la Corte los principales sistemas jurídicos del mundo. No pueden haber 2 magistrados del mismo país. Tienen un mandato de 9 años con posibilidad de reelección. No se pueden dedicar a ninguna ocupación mientras estén en su mandato. Tienen ciertas funciones y poderes. Deben recurrir a la Corte todas las partes de su estatuto, incluyendo a todos los miembros de las Naciones Unidas. Estados que no sean parte de los miembros de las Naciones Unidas también pueden llegar a ser parte de este estatuto. Por lo tanto, recurrir a la Corte. Bueno, hablemos de
un órgano muy importante dentro de estas pues Naciones Unidas, que es el secretario general. Es el más alto funcionario administrativo de las Naciones Unidas, el cual representa ante una comunidad internacional la imagen de la ONU. El cargo de secretario general tiene la posibilidad de adoptar la posición de ser creativo. Es un jefe ejecutivo de la secretaría, por lo tanto es responsable de su administración, además de ser un vocero de una comunidad internacional, de personificación de una voluntad, la cual es la de la ONU. Se manifiesta en favor de la paz, pero teniendo a la vez en cuenta intereses principales dentro de las potencias, los grupos regionales y los grupos de Estado. También se utilizan buenos oficios, un interés de diplomacia, de perseverancia, de adecuada valor respecto a las necesidades de la organización en ese momento. La carta autoriza al secretario general a llamar la atención de un Consejo de Seguridad respecto a cualquier asunto que pueda poner en peligro la paz y la seguridad de las internacionalmente. Bueno, dentro de las 6 órganos anteriormente ya mencionado, el sexto es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana, como la queramos llamar, de estos mismos derechos, está integrada por 7 miembros, denominados comisiones, los cuales desempeñan un cargo en forma personal y en representación de ningún particular. De acuerdo a la Comisión Interamericana, las naciones, algunos estados de los miembros de la OEA, expertos en derechos humanos, tienen la autoridad moral, y además de eso el reglamento de comisión les favorecen que no pueden desarrollar actividades que afecten su independencia, su incapacidad, la dignidad, la capacidad laboral, el testimonio de cargo, y por último no pueden integrar la comisión simultáneamente 2 miembros del mismo estado. Siempre debe haber una sola representación de un solo estado. Las funciones de la Corte Interamericana. Las funciones de la Corte Interamericana tiene la principal tarea de esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual es proponer la obediencia y la defensa de los derechos humanos en toda región. Como un organismo establecido por la Carta de la OEA, está facultado para llevar a cabo las funciones dentro de todos sus países, los miembros de la OEA, es decir, todos los países del continente, valiéndose de la Declaración Americana como guía. Ahora bien, la Comisión también elige la organización y la protección de los derechos humanos dentro de la Comisión Americana. Por lo tanto, a través de estos procedimientos, ahí especificando, puede pronunciarse a través de las violaciones de los derechos humanos por aquellos estados que ya hayan ratificado cierto documento. La comisión analiza las denuncias presentadas y considera que se figuró cierta violación en un derecho humano, que pueden recomendarle a un estado serse responsable y que tome las medidas a subsanar el daño producido por el incumplimiento de sus obligaciones, trayéndole consigo consecuencias, ya sea una persona o una institución, ya sea una persona como tal a la cual se le hayan violado sus derechos humanos. Si el Estado aceptó la competencia de la Corte Interamericana, la Comisión también puede representar una demanda ante dicho tribunal. A través de todo el largo de transmisión, tramitación del caso, la Comisión puede impulsar una resolución de un conflicto de una manera amistosa. Esto significa que la Comisión puede instalar a las partes para llegar a un acuerdo, el cual a través de una negociación y de un diálogo se llega a una solución, y que el Estado prometa cumplir una serie de obligaciones, evitando de esta manera sufrir una condena internacional. ¿En qué consisten las visitas in loco? Bueno, al momento de tener el consentimiento de estas violaciones, ya sean graves o sistemáticas, de cada uno de los derechos humanos, cualquier miembro de la OEA, la Comisión, puede realizar una visita al territorio del país en el cual se está violando ese derecho. Es decir, puede hacerle visitas ya sea a Colombia, a Estados Unidos, a China, donde se estén violando, donde estén demandando como tal uno de sus habitantes al Estado por el incumplimiento de obligaciones, perjudicando, trayendo como si un daño a un derecho humano.
Para ingresar a este país deben contar con la invitación o anunciar que el estado de que determinado estado será investigado por dicho o X hecho. Por lo general, la declaración especial constituida como tal efecto realiza unas visitas, debiendo obteniéndose de un miembro particular o una comisión, ya sea nacional, de investigación. Durante la investigación y luego, la comisión se reúne en sectores para adoptar diferentes visiones de la situación bajo un análisis, como funcionarios públicos, organizaciones de derechos humanos, periodistas, sindicarios. Bueno, ahora pasaremos a otro punto de que quiénes son los que pueden integrar la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o sea, quiénes pueden hacer parte de esta. Bueno, la Corte Interamericana, primero que todo, está compuesta por 7 jueces nacionales de cualquier miembro de la OEA. De acuerdo a la Comisión Americana, deben ser expertos en derechos humanos y en la autoridad moral y la competencia a desarrollar la más elevada función jurisdiccional del país y sean nacionales del estado en que los haya puesto para coordinarlos. Los jueces actúan de manera independiente, sin respetar al país que son sus nacionalidades. Tienen por mandato un renovable de un mandato de periodo de 6 años, el cual puede haber una corte de los jueces de las mismas nacionalidades. Bueno, ¿en qué consiste la función consultiva? Bueno, esta función consiste en el intercambio de la Corte sobre el sentido de Convención Americana y de tratados en relación a los derechos humanos entre los estados. Los americanos, por ejemplo, pueden realizar una determinada norma, un determinado proyecto de ley estatal, pero este se tiene que adecuar a la Convención Americana, manifestándose siempre el significado de un artículo en un tratado. La Corte ejerce esta función a través de un dictado de opciones, de opiniones, y únicamente tiene que ser pedido por los estados, la OEA. Y por último, ¿cómo inicia un proceso ante la Corte? ¿Cómo se inician los procesos ante la Corte? Bueno, los procesos ante la Corte pueden ser iniciados únicamente por la Comisión Interamericana. De esta manera, la diferencia central con los sistemas de protección de derechos humanos y de otras regiones del mundo, en lo que las víctimas pueden acceder directamente al tribunal jurisdiccional, luego de analizar los derechos denunciados en caso de verificar las violaciones de los derechos, y la comisión puede emitir un informe confidencial en el cual se efectúa una serie de recomendaciones para que el Estado sea responsable de lo que parece esta víctima, lo que parece dichas víctimas. Cuando un Estado no cumple estas recomendaciones, la comisión puede decidir la presente demanda ante la Corte solamente aquellos estados que aceptaron expresamente la competencia contenciosa de la Corte Interamericana pueden llegar a ser sostenidos en esta jurisdicción. Bueno, chicos, doctor Alonso, esto fue todo por ella.